Bueno, segundo día que lo hago bien, ¿eh? Segundo día que lo hago bien. Muy bien, Pablo. Bueno, buenas tardes. Me ha subido el sueldo. Volvemos hoy a tener una entrevista. En este caso, como veis en el título, nos toca ciencia hoy. Un poco de ciencia. Nos vamos a ir hasta la Antártida. Bueno, por ahora nosotros traemos a conocidos nuestros que tienen trabajos muy guays y que hacen cosas muy interesantes para la propia sociedad en sí. Así que tengo el placer de presentaros a un amigo mío desde la infancia. Me permito presentarte así, Nacho Juárez. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andáis? Muy bien, les decía a David lo del tema del audio porque ya me han echado la bronca en 2 o 3 entrevistas porque como nos muteo para las intros, luego se me olvida de mutearnos y nos ponemos aquí a hablar y parecemos los muñecos esto de las series. Bueno, si te parece, preséntate tú, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, por qué estás hoy aquí, ¿no? Que al final, como he dicho, yo creo que tienes un trabajo y cosas que contar interesantes y luego ya empezamos y nos metemos en la movida. Pues yo soy Ignacio Juárez, Nacho, yo soy de Ávila, amigo de la infancia de Pablo de toda la vida y ahora acabo de terminar mi doctorado estudiando cómo afecta el cambio climático a los pingüinos en la Universidad de Oxford, que es donde me pilláis ahora mismo. Sí, vamos, yo estudié biología y luego, bueno, pues vueltas que da el mundo, me puse a hacer un máster en conservación de aves marinas y estudiando pues la migración de unas especies de aves marinas, unas pardelas. Y luego, pues otras vueltas más del mundo, acabé haciendo una cosa un poco parecida, pero con pingüinos. Pues voy a abrir ya, si te parece, la lata, ¿no? Ahora nos contarás tú con más... Directo. Nos contarás tú con más detalle, pero bueno, yo sé de buena mano que has estado en la Antártida. Un ecosistema que es muy particular, un ecosistema al que te vuelves ahora, si no me equivoco, dentro de poquito. Y para empezar, ¿qué hace a la Antártida tan particular? Porque es un lugar tan único al que vamos a estudiar. Pues es una muy buena pregunta porque, sinceramente, esta va a ser la sexta vez que vaya a la Antártida. Uh-huh. Y la verdad es que la primera vez que me propusieron un doctorado en pingüinos, además en pingüinos antárticos, pues también, no sé, yo venía de estudiar unas aves de zonas templadas, como unos mares a los que estamos acostumbrados, y a mí lo de la Antártida me parece una cosa como muy lejana, ¿no? La Antártida es una cosa como... es un cacho continente que está ahí abajo del mapa, que parece una salchicha, que siempre nos lo ponen, y pues como que no le importa a nadie, no hay nadie que viva allí, tampoco es exactamente verdad. Conoce a poca gente que lo haya visitado, ¿no? Es como, bueno, pues como el que tiene un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene nada. Pero es un ecosistema muy interesante. Y es un sitio muy diferente a cualquier cosa que hayáis podido imaginaros. No sé cómo describiroslo. Es un sitio... Yo voy siempre, claro, yo estudio pingüinos y entonces pues siempre voy en verano y siempre voy en unas temperaturas más o menos de alrededor de 0 grados. Los que somos de Ávila, eso... Como aquí en enero. Claro, nada que no conozcamos. Además, muy frío y calor. Pero el paisaje es como muy... es muy particular. Es como, tú imagínate no sé, la montaña más picuda que conozcas, pues todo así, pero esa montaña, en vez de estar en lo alto de una ladera cada vez menos picuda, está directamente saliendo del mar. Y no solo está saliendo del mar, sino que está cubierta de nieve y de glaciares, y entre pico y pico que está saliendo del mar, tú tienes pues yo qué sé, tienes a ballenas por ahí saltando, orcas, tienes pingüinos intentando establecer una colonia en la ladera de una de estas montañas tan picudas. O sea, es una verdadera locura, ¿no? Y luego tienes todo el tiempo que haces un tiempo de perros, porque sí, estás a 0 grados, que ni frío ni calor, efectivamente, pero tienes a lo mejor unos vientos de 180 kilómetros por hora, una nieve tremenda.
Sí, entonces tú tienes, pues, eso no es normal, pero no es algo raro. Ujú. Entonces, es un sitio muy particular y además es un sitio muy grande. O sea, nosotros, pues eso, como al vemos el churro este, que es la Antártida, en los mapas que vemos normalmente de proyección Mercator, pues Ujú. tú normalmente no te das cuenta de lo grande que es, pero bueno, ¿os atrevéis a decirme lo grande que es la Antártida? ¿Comparado con Eh, algún país o con algún continente o Comparado con cómo? España, ¿no? O con algún país, con cualquier Como país. Rusia. ¿Vale, ¿Cómo? David? ¿Rusia? No, 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 dale tú, dale tú. A ver, joder, yo te iba a decir pues algo así como Argentina de tamaño, más o menos. Son dos Australias. O sea, son más pequeño que Rusia. Supongo que será más o menos un No, poco pero menos es de la grande. mitad de una Rusia. Ujú. Pero serán tres Argentinas, lo que sé son dos Australias. Puto grande, Sí, sí, sí. Bueno. para Sí, entenderlo. pero sí, sí, sí. Pero y es Y todo hielo, no hay tierra. hay el 90 y, creo que es el 98% de la Antártida está cubierta por hielo. Hostias. Y, y queda ese 2% en las zonas más marítimas Ujú. que está descubierto o por lo menos no cubierto permanentemente por hielo, que es donde se establecen los pingüinos, que es lo que yo estudio. Además, o sea, no solo es que esté cubierto por hielo, sino que si te vas al centro de la Antártida, lo que se llama la meseta antártica no es solo que esté cubierta por hielo, sino que a veces está cubierta por kilómetros de hielo. O sea, en profundidad, Ujú. kilómetros. Porque debajo de la Antártida, una cosa que hay que aclarar es que la Antártida no es como el Ártico. El Ártico es un mar rodeado de tierra. La Antártida es justo lo opuesto. La Antártida es un continente que está rodeado de mar y luego lo que pasa es que como le ha tocado la suerte de estar justo en el polo sur, pues Ujú. está toda esa tierra se ha ido cubriendo de hielo años y años y años y años y años, capa tras capa tras capa tras capa, hasta que quedan esos kilómetros de hielo. La altura media de la Antártida son 3.500 metros. Es el continente más alto del planeta. Ujú. Y la mayor parte de esa altura es hielo. Kilómetros y kilómetros de hielo en altura y Y en dos toda Australias superficie. de hielo en superficie. Ujú. ¿Y por Entonces tiene que qué? ser muy difícil respirar, ¿no? Pues perdón, Pablo. No, no, dale, dale. No digo que entre el frío, el aire y la y tal, y que la media es tan alta que tiene que ser complicado allí respirar o Sí, de hecho, donde voy yo no, porque yo voy a la costa, que es donde están los pingüinos. Pingüinos son animales marinos. Pero sí, la gente que ha ido al centro, conozco a varios investigadores que han estado en el centro, y te cuentan que, claro, que tú no puedes ir al centro de la Antártida y cuando estás a menos, no sé a partir cuál es el límite, pero a partir creo que menos de 20 o menos de 30, tú no puedes respirar normalmente porque el aire entra tan frío que a tu nariz no le da tiempo a calentarlo y entonces se te helarían los pulmones y te puedes preparar una, no, no, Pablo. una buena ahí dentro, ¿Y porque o sea, cómo que lo se te hacen? congele. ¿Eh? No, no, sigue, sigue. Ahora te digo. Nada, ¿no? Simplemente, ¿cómo lo hacen? Dices, pues con bragas, entonces tú estás respirando, digamos, un poco tu propio aire o ya precalentado a través de la braga, pero aún así creo que cuando están en temperaturas muy, muy bajas, por ejemplo, en invierno, creo que es la base rusa Vostok, que es donde más la temperatura más baja, se ha registrado la temperatura más baja del planeta, en un invierno creo que registraron los -80. Me cago en 10. Sí, complicado. Vamos, ya O te sea, puedes poner 10 claro, es bragas. que Salen congelados hasta los pedos. claro, efectivamente, o sea, a ti, literalmente tú te tiras un pedo y ese pedo, ten cuidado que como se Cae. te caiga en el pie todavía te hace algo. Y. No, pero no puedes estar más de un minuto fuera. Joder. O sea, y también ¿para qué vas a irte fuera? Bueno, pues yo qué sé, al que le apetezca darse un paseo, pero es que no hay nada, es una llanura gigantesca de hielo. Completamente lleno. Y va a serlo durante miles y miles y miles de kilómetros. Ujú. Y te iba a Sin un preguntar, Solo animal. puedes estar. Vale, ¿por vale, qué, Pablo. Es que como tiene que ver con el tema. yo te iba a preguntar por qué es tan importante para nosotros la Antártida, ¿no? Si verdaderamente tiene un impacto en los ecosistemas de la Tierra, si la Antártida influye en los ecosistemas de la Tierra, en la biodiversidad, ¿por qué es importante? ¿Por qué vamos allí y plantamos a científicos? Pues la Antártida es súper importante, tanto la Antártida como el Ártico, Ujú. porque la Antártida y el Ártico son, digamos,
nuestros grandes reguladores de temperatura. Y sobre todo ahora que estamos con todo el tema calentamiento global, etcétera, en mantener una Antártida y un Ártico sanos y fríos, que es lo que tienen que ser, nos ayuda un montón. Porque verás, la temperatura, y esto lo habréis notado, pues yo qué sé, cada vez que tocas un hielo. O sea, tú cuando coges un hielo, ¿qué pasa? La mano se te queda fría. ¿Por qué? Pues porque la temperatura va de donde hay más a donde hay menos. Y en el planeta Tierra, ¿dónde hay más temperatura? Pregunta. ¿No? En los ecuadores. En el Ecuador, ¿no? En el Ecuador, claro. El Ecuador, entre los trópicos, que es donde está dando el sol, que está cayendo así de plano, de macetilla, todo el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las grandes cantidades de calor caen ahí, tanto sobre los continentes como sobre el mar. Y donde menos cae es en los polos. Esto, simplemente por la forma de la Tierra, hace que haya que haya una zona que es más caliente y otra más fría. Entonces, igual que tú cuando agarras un hielo o estás tirando de bolas de nieve y te acaba quedando la mano fría, pues con la Tierra pasa igual. El calor va de donde hay más a donde hay menos. Y esto es, muy resumido, lo que genera todos los patrones meteorológicos globales. Y da igual donde vivas, el tiempo, el clima de tu ciudad está condicionado por esto. Por el transporte tanto de agua caliente del Ecuador a los polos como de aire caliente del Ecuador a los polos. Es mucho más complejo, pero es así. Entonces, y es una de las cosas que estamos empezando a ver. Si los polos se calientan y ya no son tan fríos, la diferencia de calor entre el Ecuador y los polos ya no es tanta. Entonces, la transferencia de calor no es tan rápida. Si la transferencia de calor entre Ecuador y polos no es tan rápida, se afectan todos los climas globales. Por eso es súper importante que tanto la Antártida como el Ártico se mantengan fríos. O sea, se podría decir que nosotros, como somos el polo de España, Ávila, de cómo hagan Sevilla depende depende de nosotros, ¿no? Somos el polo de España. Efectivamente. Sí, yo creo que entre Ávila y Burgos mantenemos el clima de España. El punto medio. Y si pasamos ahora un poco a hablar ya de un poco lo que es tu especialidad, ¿no? Al final un poco la fauna. ¿Cómo está afectando ese cambio climático, lo que lo acabas de comentar tú ahora mismo, ¿no? Que al final todo está relacionado con el resto del ecosistema de la Tierra, a la fauna de la Antártida? Luego nos centraremos más en los pingüinos, pero me imagino que afectará de manera general y lo habrás visto allí, ¿no? Sí, el gran efecto que está teniendo el cambio climático sobre la Antártida tiene un poco que ver con esto que os contaba antes, ¿no? O sea, cuando las cosas se calientan, lo primero en calentarse es lo más frío. Por lógica. O sea, en el momento en el que lo más caliente, o sea, en el momento en el que se calienta algo, lo que más rápido sube temperatura es lo que más frío empezaba. Entonces, lo que más se está calentando de la Antártida es sobre todo los inviernos de la Antártida. Porque, claro, son lo más frío. Entonces, estamos viendo cómo las temperaturas del mar ya no bajan tanto por una serie de cuestiones, y como las temperaturas del mar ya no bajan tanto, ya no se forma tanto hielo, porque la Antártida en invierno, y esto es muy importante para el ecosistema y para entender el ecosistema, la Antártida en invierno no es solo el continente, que ya es puto enorme, 2 Australias, recordemos, sino que además, como hace tanto frío, porque recordemos que allí en invierno no da el sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La temperatura se pone a bajar y literalmente se congela el mar. Pero no es que se congele el mar un poquito así, que le sale unos cubitos de hielo como al cubata. No. Estamos hablando de una capa de 3, 5, 6, 7 metros de hielo, de simplemente el mar congelándose capa a capa, una debajo de otra, porque por del puñetero frío que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta capa de hielo es súper importante para todo el ecosistema antártico, porque según se va congelando esta capa del mar, esta congelación va atrapando a todas las algas que hay en el agua del mar. En la columna de agua en el mar siempre hay algas. De hecho,
o sea, algas unicelulares, no estamos hablando de, digamos, las algas, las ovas estas que a lo mejor se te enganchan en el pie en la playa y tú dices, ¡uy, qué asquete! No, son algas unicelulares que son muy importantes porque son la base de la cadena trófica en general y sobre todo en la Antártida, porque en la Antártida las algas de las otras no hay. No hay césped, no hay nada que sostenga toda la vida animal. Quien sostiene la vida animal, quien transforma la energía de la luz en comida, que son sí mismas, son estas algas microscópicas. Y entonces el agua en invierno, al congelarse, las va enganchando. Y así las va enganchando en la superficie en la superficie del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al año siguiente, cuando vuelve la primavera y ese agua se derrite, de repente estas algas son liberadas por el hielo que se derrite, de repente las llega el sol y además ese hielo durante todo el invierno se le ha estado depositando encima polvillo, y el polvillo atmosférico que hay en el aire, ese polvillo tiene un montón de nutrientes que son literalmente el fertilizante. Entonces tú de repente, en la primavera antártica, tienes a las algas felices porque de repente se les derrite el hielo, les da sol y encima tienen fertilizantes. Pues imagínate cómo se ponen de locas. O sea, se llama un bloom, una explosión de reproducción de algas que se ponen como locas. Y entonces crea un pico de comida que ahí ya empiezan a aprovechar todos. Pero los pingüinos o las ballenas no pueden comer algas directamente. Pero entonces la pieza que nos falta entre las algas y los pingüinos es el krill. No sé si habéis oído hablar del krill alguna vez. Sí. Sí, vamos, teníamos una pregunta. Buscando a Nemo lo hablan, ¿qué es lo que comen las ballenas? Claro, el krill es una gambita, ¿no? Entonces el krill es una gambita, bueno, en la Antártida llega a ser un camarón. Es un camarón, efectivamente. Y las gambas, los camarones, filtran, y en parte comen esas gambas, también en España, los camarones de la tortillita de camarones, lo que comen son algas. Están sirviéndote de puente entre tú y las algas. La tortillita de camarón, riquísima. Y es lo mismo que les pasa a los pingüinos. Entonces tú tienes las algas que necesitan de este hielo, el krill, y luego pingüinos, ballenas, focas, todo tipo de aves que no son pingüinos. O sea, todo el ecosistema de la Antártida se basa en comer krill. El krill es una cosa súper abundante, que estamos hablando de que un banco de krill, un banco de estas gambas que van nadando por la Antártida, puede tener decenas de kilómetros de largo. Entonces, claro, imagínate, las ballenas se ponen... las botas. Las ballenas que vienen a pasar el invierno, o sea, vienen a pasar el verano a la Antártida, el invierno se lo han pasado en climas tropicales con el tema de la reproducción y tal, y en el verano antártico vienen a la Antártida, se vienen desde el Ecuador, que ya me dirás tú, para una ballena, lo fácil que es irte desde Brasil a la puñetera Antártida, pues se van porque viven felices, porque se están atracando todo el día. Así están de gordas. Y... fantástico. Centrándonos, no sé si tienes alguna pregunta de aquí, David. No, a ver, las pocas que me han ido surgiendo hay cosas que las ha ido comentando. A ver, hay alguna que se me ha quedado en el tintero, pero por no apuntarla se me ha olvidado. Pues luego si quieres las Pero vamos, es verdad que el 90%... Ahora sí. Es una cosa por cerrar, y es que todo esto venía de cómo ha afectado el cambio climático al ecosistema. Zona, eso es. Y es que, claro, en invierno, como lo que os decía, como los inviernos se están haciendo mucho más cálidos, esta extensión de hielo, que se llegaba a ser de cientos, incluso miles de kilómetros más allá de la costa, se ha reducido y cada año está en el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Menos hielo, menos algas, menos krill y sufrimiento para pingüinos, focas, Claro, y ahora sí que me estaba viniendo algo. A causa de todo eso, hay algunas especies... A ver, es obvio que sí, pero ¿hay algunas especies que salgan más perjudicadas que otras? Sí, de hecho, justo de eso va mi trabajo, porque me estoy adelantando un poco quizás, pero bueno, básicamente, por ejemplo, en mi doctorado yo he estudiado 3 especies de pingüinos. El pingüino de Adelia, el pingüino papúa y el pingüino de barbijo. El pingüino de Adelia y el pingüino de barbijo, por lo menos en la zona que yo estudio, comen solo krill. Y cazan ahí el krill entre el hielo, o sea, literalmente van emboscando el krill, y alguna vez que se le ha puesto una cámara en la espalda a los pingüinos, tú lo ves.
Y tú lo ves como el pingüino va ahí, chas, 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 persiguiendo al krill, y están especializados para eso. Y estas dos especies se están yendo básicamente a la porra. Pero hay una tercera especie de pingüino que viene de las islas subantárticas y que es una especie que no es de allí. Y que está acostumbrada a temperaturas más cálidas, menos hielo en el... Más cálidas me refiero, ponle 10 grados como mucho. Viene más acostumbrado al... come también peces de vez en cuando, no solo come krill, sino que también come peces. No le gusta tanto el hielo en el mar, caza más así como en abierto o en el fondo del mar, porque además este es el más grande, el papúa es el más grande, que es un barrilete, que cuando le ves andar es muy gracioso. Pero eso es importante porque, claro, cuanto más grande, más oxígeno puedes almacenar en tus pulmones y tus músculos y más abajo puedes llegar. Entonces también come en el fondo del mar. Entonces, esta tercera especie que está llegando a la Antártida, bueno, llevaba ahí mucho tiempo, pero ahora se está expandiendo y está tomando posiciones en colonias que antes eran o solo de barbijos o solo de adelias, que son los que comen krill. Entonces estamos viendo una robando territorio. Claro. Estamos viendo que varias especies que antes no competían por los recursos ahora sí compiten, porque la falta de hielo y la falta de nieve y la falta de cosas está permitiendo a los papúa entrar en territorio que hasta hace poco no era suyo, ¿no? O sea, entiendo que entonces por eso pueden ser los pingüinos indicadores de cómo está el ecosistema en sí, ¿no? Son indicadores por todo esto que has contado. Totalmente. Cuando decimos que una especie es indicadora, no simplemente es, hostias, ¿cómo está el ecosistema? Mira si hay 80 pingüinos muertos y dices, mal. No solo es eso, sino que tú puedes sacar muchísima información de qué está pasando en el ecosistema, por ejemplo, con esto, ¿no? Porque sí que hay unas especies que les está yendo mal, pero hay otras que les está yendo mejor. Entonces, esto es lo que te da pista para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y esto es muy importante porque, claro, nosotros lo tenemos que ver a través de los pingüinos. Porque si no, piensa lo grande que es la Antártida, lo encima mucho más enorme que es el océano que lo rodea, el océano austral. Si quisiéramos saber y estudiar en profundidad el océano austral, en profundidad es un sentido metafórico, pero bueno, también, literal, si tú quisieras estudiar el océano en profundidad, ¿cuántos barcos necesitarías para entender lo que está pasando en ese océano? ¿Cuánto tiempo de cuánta gente trabajando en unas condiciones tan fastidiadas para entenderlo? Sin embargo, nosotros nos vamos a una colonia de pingüinos y vemos a ver cómo están haciendo los pingüinos en la colonia, es decir, en tierra, que es donde nosotros estamos, no necesitamos toda esta infraestructura marina, tal, y como los pingüinos tienen que volver a tierra para poner el huevo, pues tú los puedes estudiar en tierra y a partir de eso entender qué es lo que está ocurriendo en el mar. Porque si no, hacer un estudio oceanográfico de pez, de krill, de alga, de demasiado en toda la extensión y en todos los días de una temporada y luego replicar esto todas las temporadas para entender muy bien, mejor lo que está pasando, que es inabarcable, es que no podemos. Entonces necesitamos especies indicadoras. Y de todo ese territorio que dices de océano y tal, hay, bueno, incluso del continente, ¿hay alguna zona o zonas que no... Y voy a ser más específico. ¿Cuánto territorio marino y terrestre hay que queda por explorar? En porcentaje, si quieres. Qué buenísima pregunta. A ver, explorado en el sentido de que, hombre, ahora con la era de satélite ya sabemos lo que hay en todos los lados. Pero que lo hayan pisado, por ejemplo, se habrá pisado una parte, pues te diré el 3% de la Antártida. Me cago en la leche. Hostias, muy poco, ¿no? Claro, si es que la mayoría es hielo, quiero decir, la mayoría es bastante poco interesante. Quiero decir, es un cacho de hielo. Entonces, si haya otras especies que se hayan podido adaptar a eso. Y eso es muy interesante. Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque luego además la Antártida tiene, por ejemplo, actividad geotérmica. O sea, tenemos volcanes debajo de la Antártida. De hecho, uno de los sitios donde yo voy a la Antártida, la isla de Excepción, que es donde hay una de las dos bases españolas
que están en la Antártida, es literalmente un volcán. O sea, si buscáis Isla Decepción en Google, veréis que es una isla que es un círculo casi perfecto con un hueco en medio. Es que es la cumbre del volcán. Es la cumbre de un volcán submarino. Y nosotros tenemos la base ahí. De hecho, reventó en el 78 y se llevó por medio la base chilena y la base inglesa. Hostia puta, chaval, qué miedo. Sí, hombre, tenemos un sistema de... No te pille en el baño, ¿Eh? Que no te pille ese momento en el baño allí. Hombre, lo bueno es que avisa. Lo bueno es que avisa. Y... tiembla y... Claro, eso tiembla y además y se deforma, o sea, se ve como incluso si ves los perfiles de altitud de la isla de año en año, tú ves como la isla va respirando en ciclos de 5 o 6 años. Según se va llenando la cámara magmática que hay debajo de ella y se va vaciando por los flujos de lava que hay por ahí abajo. Muy interesante, muy interesante. Anyway, lo que os estaba contando es que la Antártida tiene actividad geotérmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes tener 8 kilómetros de hielo encima. 8 no. Soy un exagerado. 2 o 3 kilómetros de hielo encima, pero a lo mejor abajo tienes un lago de agua líquida. ¿Por qué? Porque te lo está manteniendo líquido la actividad geotérmica. Y entonces la pregunta es, ¿quedan bacterias ahí abajo? ¿Queda vida? ¿Qué quedaría ahí abajo después de... Estamos hablando de milenios separado? ¿Cómo habrá evolucionado de manera separada a los demás? Y de hecho hay un experimento ruso que quiere mirar, que quiere hacer un taladro hacia uno de estos lagos para ver cómo es, pero claro, la gente está un poco dividida porque puede contaminar ese lago, o entonces, bueno, no sé, estamos viendo a ver qué pasa, pero sí, eso lo estamos explorando. Pues la Antártida no solo está inexplorada, digamos, en el sentido horizontal, sino también en el vertical. Que será más complejo, me imagino. Ay, que es mucho más complejo, claro. Imagínate hacer un taladro, la presión del hielo a 3 kilómetros de hielo. Si tú bajando cuando buceas, cada metro que bajas en el agua es una atmósfera de presión. Pues imagínate si en vez de agua, es hielo. Te iba a preguntar, bueno, enlazando un poco con todo esto, y antes has hablado un poco de las condiciones extremas, que lógicamente aguantan los pingüinos, pero... ¿Cómo las aguantáis vosotros? Es decir, ¿cómo es un día a día tuyo? Te voy a preguntar 2 día a días. Uno en el barco, porque me imagino que serán días complicados, no sé si son mares complicados hasta que llegáis allí, que nos cuentes cómo es un día a día allí. Y también un día en la base científica que hay en la Antártida. ¿Cómo son esos días? Pues en el barco, sí, el mar que hay entre lo que viene siendo Patagonia, que es decir, Argentina, Chile, el piquito de abajo de Argentina y Chile, y la península antártica, que es donde voy yo, si lo miráis en un mapa, están los dos así como enfrente, la península antártica y Sudamérica. Son más o menos 2 días de paso entre el final de Argentina, el final del canal del Beagle, y la península antártica. Y eso, ahí te puede tocar lo que quieras. Lo llaman el paso del Drake, el mar de Oces, y hemos tenido desde unas olas tan grandes que nos han roto el barco y nos hemos tenido que volver, hasta un mar, te diría hasta aburrido, o sea que ni siquiera te enteras que estás yendo en un barco, parece que estás en, pues yo qué sé, en cualquier sitio, ¿no? Cualquier habitación. Es muy, muy cambiante. ¿Y una vez llegáis allí? Y luego, una vez que llegamos allí, la verdad, hay un arco de islas que se llaman las Shetland del Sur, que la verdad protege mucho a la península antártica, y eso ya sí que es verdad que es un plato de natillas. O sea, ahí ya sí que no se mueve nada. Y eso sí que es muy estable, no hay problema. Yo contento, la verdad que ahí no hay problema, porque si encima de estar teniendo que hacer todo el trabajo que... Bueno, te cuento cómo es el día. Si encima de tener que hacer todo el día encima no duermes bien porque estás moviéndote... No, imposible. Como una potra salvaje. Y desde el barco lo que solemos hacer... Nada, hecho el chiste. Un chiste muy malo. Corramos un tupido velo, entonces. Yo te cubro. Nada,
lo que es un día es básicamente tú te levantas, desayunas y te mandan en una Zodiac, en una barca de estas que tiene De las los películas, la pontones que tiene inflables, el este aquí ¿verdad? detrás. Sí, lo del fring, 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 Eh. ese. Y el motillo, pero del agua. Y te mandan en una Zodiac y te mandan a una colonia. Entonces nosotros ahí tenemos entre 3 y 4 horas en la colonia donde hacemos un montón de cosas, ¿vale? Porque nosotros, toda nuestra investigación, toda la investigación de mi grupo de investigación, o sea, no mío, sino al que yo pertenezco, que se llama Penguin Watch, toda nuestra investigación se basa en cubrir cuantas más colonias, mejor. Porque, como os he dicho antes, la Antártida es enorme, 2 Australias, pero es que solo hay 90 bases para todo ese territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es imposible cubrir y estudiar de manera eficiente todo ese territorio solo con 90 posiciones. Sobre todo porque además no es como... Joder, pues no es como estudiar cualquier otro territorio. En la Antártida tú es que entre mi base y 1 kilómetro más allá puede que yo no pueda pasar. ¿Por qué? Porque hay un acantilado, hay un glaciar, hay un mar, hay un lo que sea, y no es posible transportarse bien. Es muy, muy, muy difícil, muy complicado y muy peligroso. Todos los años muere alguien que no termina de hacer las cosas como debe o por simple mala suerte. Y entonces nosotros lo que hacemos es intentar cubrir, para compensar esta falta de observaciones, nosotros intentamos cubrir el mayor número de colonias posible en el menor tiempo posible. Solemos visitar 2 al día. Y en 4 horas, en la colonia, nosotros volamos un dron para ver cuántos pingüinos hay por colonia. Entonces hacemos un censo de dron. Y así entre años vamos viendo cómo van cambiando las poblaciones. También tomamos muestras, por ejemplo, de cacas de pingüino, que es una cosa que los pingüinos nos ceden alegremente porque los pingüinos están cagando todo el rato, porque en parte la caca, como está saladita, porque claro, no hacen más que estar en el mar y comer cosas de mar, claro, pues la utilizan, ellos cagan en la colonia a propósito en vez de en el mar para derretir la nieve y que no se les acumule. O sea, ellos utilizan su caca para derretir la nieve. Entonces, las colonias de pingüinos huelen fatal. La gente cuando dice, ¡ay, un pingüino, por favor, tráeme uno! Y yo, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes cómo huele eso. Y que dentro Entonces... Te iba a preguntar, perdona que te corte, que dentro de esa investigación, has dicho que la logística es muy compleja por cómo te tienes que transportar y demás. ¿Qué destacarías que es lo más complicado? Porque vuelas el dron, pero me imagino que tendréis también algún tipo de transporte para ir de una colonia a otra, ¿o se hace todo en Zodiac porque siempre están en las orillas? O sea, nosotros tenemos el barco principal, que puede ser un barco de investigación, o a veces vamos también en barcos turísticos, y vamos en un barco principal y luego ese barco va de colonia en colonia, y simplemente del barco a la colonia vamos un trayecto de Zodiac que puede ser como máximo 10 minutos. Pero claro, nuestra base logística es el barco que sea. Y, hombre, no hay cosas... lo complicado es saber decir no. Porque hay muchas veces que las condiciones son... Bueno, podríamos intentar... está la cosa que a ver... Pero claro, en la Antártida el problema es que el tiempo cambia muy rápido, como en la montaña. O sea, si alguien tiene aquí experiencia yendo a la montaña, tú sabes que la montaña es traicionera y la Antártida entera es una montaña. Entonces, tú puedes salir y que haga bueno y tener que darte media vuelta. Entonces, cuando el tiempo está así, saber cuándo decir que no es lo complicado. Pero es que nosotros no nos arriesgamos nada. O sea, no hay situaciones complicadas porque tú no tienes que meterte en una situación complicada de primeras. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas a un sitio y yo qué sé, imagínate que se te echa encima una niebla, pierdes visibilidad. Eso es un terreno que es como un terreno de alta montaña. Te puedes torcer un tobillo, te puedes partir una pierna. Sí, un agujero que no veas y te has matado, como decías antes, sí. O te caes en un agujero que no veas, pero a lo mejor no te has matado. O sea, a lo mejor no te has matado y tú estás a 2 días de uno de los peores mares del mundo de un hospital.
Entonces, la precaución que tienes que tener es muy, muy grande porque las consecuencias de un accidente son enormes, porque el barco está equipado para una medicina de emergencia, pero no para... Sí, te has hecho una por fractura ejemplo, abierta a lo mejor, se te ha salido la tibia entera y... ¿no? O sea, no, bueno, eso yo creo que Eso sí que sí. te lo podrían arreglar, porque eso al final es mecánica, eso es chapa y pintura. pero tenéis. Pero, por ejemplo, una hemorragia interna, tú te, No. tú te haces, tú te das un golpe en la cabeza y se te rompe una venita, y esa venita empieza a sangrar dentro del cerebro, te empieza a hacer presión, te empieza a hacer presión hasta que te mata. Uf, qué asco. Esto en un hospital normal aquí en España te hacen simplemente, tienen un pequeño taladrito que hace que pierda presión y nada, pues ya dejarás de sangrar. Pero en la Antártida eso es mortal. Ujú. Ujú. ¿No tenéis allí algún compañero, o sea, tenéis compañeros profesionales médicos o sanitarios o algo así? ¿O En alguno de todos los vosotros? barcos, Vale. nosotros, hay otro de los riesgos, no solo caerte, sino uno de los mayores riesgos que tienes es quedarte aislado del barco, ¿vale? En la Antártida hay unos vientos muy fuertes y entonces que pueden venir de un momento a otro, se llaman vientos catabáticos. Estos vientos te pueden aislar del barco porque tú no puedes subirte a una Zodiac porque la vuelca. Y esto yo lo he visto, Zodiacs que vuelcan. Entonces, si tú no puedes meterte en una situación en la que te estás poniendo en riesgo, entonces tú puedes ser que tú estés en tierra y puedan no salir Zodiacs al barco. Al barco. Ahí hay dos problemas. Uno es simplemente que tú ahí tienes un riesgo de hipotermia, porque cuántas horas te vas a parar ahí plantificado en una colonia de pingüinos Ya ves, esperando a que el viento amaine. se corrompe Y la todo. segunda es, como te pase algo, tú estás aislado también del médico del barco. En el barco siempre Ya. hay un médico, además un médico con experiencia de Casi medicina militar. de expedición. Sí, casi de guerra. No tiene por qué ser militar, no tiene por qué ser militar. De hecho, solo en el Hespérides el médico es militar, porque el Hespérides sí que es un barco de la Marina. Ujú. Pero en otros barcos donde voy los médicos no son militares. Entonces nosotros, para evitar una situación en la que tú estés herido y además aislado del barco, nosotros además tenemos una certificación de medicina de expedición que, bueno, que no somos médicos ni muchísimo menos, pero digamos que vas por todas las cosas que te pueden pasar, rotura, fractura, hipotermia, yo qué sé, infecciones, todo lo que te pueda pasar. Nosotros tenemos siempre un botiquín bastante grande, que no lo tengo aquí ahora, y un manual, una radio, un teléfono satélite, por si pasase algo, estar lo mejor cubiertos posible, ¿no? Ujú. Sin llevar un ¿Y hospital. alguna vez durante de algunas expediciones que haya, o sea, cuando has estado allí, has llegado a temer tú en algún momento por tu vida o por la de algún compañero? ¿De que se haya complicado el No, asunto? porque la verdad que nunca hemos tenido ningún... No, temer por mi vida no. Hemos tenido alguna situación así un poquito más peliaguda, pero no, temer por mi vida no. Ha habido momentos de, pues yo qué sé, de llevar el culo como un asterisco porque la situación es difícil, pero no, temer por mi vida no. No te voy a mentir. Menos mal. Tuvimos, por ejemplo, esto no es tanto en la Antártida, pero nosotros también estudiamos algunas colonias de pingüinos en las islas subantárticas. Estudiamos también pingüinos rey. Y entonces, si alguien está interesado, que busque en el mapa las Georgias del Sur. Las Georgias del Sur están un poquito más al norte de la Antártida y son unas islas preciosas. O sea, es una cosa increíble. Tienes llanuras gigantescas llenas de pingüinos blancos y marrones. Marrones son las crías. Pero estamos hablando de una llanura con 1 millón de pingüinos, ¿no? Como puede ser San Andrews. Es que claro, es que son unos números que se te va la olla. Y además no son pingüinos pequeños, son pingüinos, pues ponle que te llegan por aquí. Hostias. Ujú. Es un señor pingüino, Un el buen pingüino lechón, rey. ¿eh? ¿Eh? Un buen Es un buen lechón. lechón, digo. Buen lechón, sí. No, bueno, claro, o sea, los exploradores cuando iban a explorar la Antártida contaban con echarse a la buchaca una buena provisión de esos antes de bajar para abajo. Porque además son muy grasos y también te sirven de... O sea, literalmente los puedes prender fuego
pues de la cantidad de grasa que tienen. Venga, Durante vale. muchos años los pingüinos de la Georgia del Sur estuvieron a punto de extinguirse porque los balleneros los utilizaban de combustible para Claro. quemar la grasa de ballena y refinarla. Justo iba a decirte, digo, a lo mejor hay tantos precisamente porque no ha llegado todavía el ser humano allí. Pero mira, sí había No, llegado. sí. De hecho, si quieren Llegó ver, y se si quieren ver alguna foto chula que tú las tienes ahí en tu Instagram, que lo hemos puesto ahí por las historias, porque tiene fotos chulas de pingüinos. De hecho, no sé si lo que has comentado del valle ese, tienes una foto en Instagram. el Valle de los Pingüinos. Me quiere sonar a mí. No sé. Bueno, Sí, yo creo que sí. es que me quiere Sí, sonar a mí. Cuando estoy has dicho de cambiando los la cámara. pingüinos marrones, me quiere sonar. Si te Es parece. que es muy reconocible, porque además hay hierba. Tú ves que hay hierba, Claro. que en la Antártida no hay. Allí esto es Sí. una pradera. Bueno, pradera. Las hierbas son un poco raras. Son unos no es que la hierba crezca así en pradera, sino que son unos matojos de 3 metros que te puedes perder entre ellos. Una cosa muy graciosa. Ujú. Pero sí, bueno, pues eso. Que no sé por qué estaba contando. De cosas de peligro. Eso Pues en es. las Georgias del Sur, que es otro ecosistema completamente diferente, ya te digo, con matojos de hierba. Tú tienes a los pingüinos, la colonia de pingüinos, pero la playa está tomada por las focas. Y cuando vas en época de reproducción de las focas, te estoy diciendo focas, pero te quiero decir Leones ¿cómo se llaman? marinos. Leones ¿Alces? marinos. Leones marinos. Ah, leones marinos. Bueno, yo Claro, a ver, lo has hecho alce, así. Y digo, yo qué No, sé. es que- Claro, león marino es no que- es así, ¿no? No, esos son las morsas. Vaya cacao. Vaya lío tiene. Pero esas están en el Ártico. Ya, no te preocupes. Yo hasta que empecé a meterme con temas de la Antártida, yo también me hacía un cacao tremendo. No te preocupes. ¿El león marino está tiene muy- cuernos? No es que tenga cuernos, es que tiene orejitas. Así para Ah, arriba. vale, ¿cómo has hecho así? Redondita. Tiene Digo, orejitas. ah, Es que hay dos cuernos. tipos de focas. Las focas que se pueden poner sobre las patas y tienen orejitas. Y que son las que vas a ver, pues yo que sé, ya en los circos no, gracias a Dios. Pero digamos en algún acuario todavía se ven. Y luego están las focas reales, que son las que las patas no les dan para ponerse de pie. Y que van así, van haciendo con la serpiente como los hip hoperos. Y que son graciosísimas porque es que están que se rebosan de gordas y da un gusto verlas que me encanta. Las quiero muchísimo. Bueno, pues estas focas son territoriales. Y entonces tú cuando estás desembarcando para intentar llegar a los pingüinos que están, digamos ya, metidos un poquito más en tierra, tú primero tienes que, no te voy a decir pelearte con las focas, pero tú tienes que ganar terreno de las focas. Entonces vienen a por ti y Como la vienen y tú tienes que estar defendiendo tu espacio sin que te muerdan, porque si te muerden es evacuación inmediata. Tienen una cantidad de bacterias en la boca que en el momento en que te muerdan es cóctel de antibióticos, evacuación inmediata y a que te los pongan en vena en el hospital más cercano, que está a 4 días de navegación. Puta, eso es como el dragón de Komodo. Efectivamente. Qué horror. Y No sabía yo que eran ¿cómo? tantos. Antes hablabas un poco, ¿no?, de que se está reduciendo ese espacio que afecta a la fauna de la Antártida y demás. ¿Cómo afecta esa reducción del hielo? Me imagino que subirá un poquito el nivel del mar. ¿Cómo está afectando eso a nivel del cambio climático, ¿no? Todo lo que se está viendo ahí en la Antártida tiene un efecto. Antes decías que al final todo depende del ecosistema de la Antártida. Me imagino que el nivel del mar o parte del cambio climático afectará, ¿no? El nivel del mar allí no afecta tanto porque al final como los nidos se construyen de año en año, pues si va subiendo el nivel del mar, si va subiendo el nivel del mar, pues los nidos los podrían hacer un poco más arriba. Los que tenemos un problema con el aumento del nivel del mar somos nosotros, porque nosotros somos los que tenemos los puertos en el agua, los chiringuitos en primera línea de playa, los algarrobicos, etcétera, etcétera. El problema le tenemos nosotros, los pingüinos les da absolutamente Sí que igual. has notado allí, por ejemplo, ese cambio climático, me imagino, de una vez u otra, y ahora lo volverás a notar cuando vuelvas. Yo te juro que lo noto de año en año. O sea, yo te juro que yo voy un año y al siguiente hay menos hielo. O sea, y se nota como las situaciones es diferente y los años se vuelven raros, ¿no? Y tú
crees, pues por ejemplo, tú crees que estás entendiendo un poco, todo esto partiendo que la Antártida tiene un clima bastante variable, ¿no? Y que las dinámicas del hielo y de la nieve cambian mucho año en año, pero hay cosas raras, hay cosas que no tienen sentido y hay cosas que nosotros estamos viendo que están, por ejemplo, afectando mucho a los pingüinos. Yo trabajo con una base de datos que creo que no lo he contado antes, pero una de las cosas que hacemos cuando nosotros vamos a las colonias es poner una cámara. Entonces, en lo alto de un trípode de metal ponemos una cámara de unas cámaras trampa. No sé si habéis visto una cámara trampa, las que ponen los cazadores para ver, pues yo qué sé, si viene el corzo, el gamo, el jabalí, el no sé qué, y la atan hacia un árbol, la esconden un poco, principalmente para que no se lo robe otra gente, y, y ven qué es lo que hay en una zona para ver si es de caza o no. Pues nosotros tenemos esas cámaras, lo único que en vez de poniendo con un gatillo de que saque una foto cuando pasa algo por delante, que lo saque una foto cada hora, ¿no? Entonces que nos hace un timelapse, como los timelapse que hacen, Sí, pues yo qué sé, de un Instagram. atardecer, del movimiento de las nubes. Pues nosotros tenemos 90 cámaras por toda la Antártida y islas subantárticas, monitorizando 40 y pico colonias de pingüinos, y tenemos una foto cada hora de todas esas colonias desde 2011. Tenemos, creo que en total tenemos como 15 millones de imágenes, una santa barbaridad. Y mi trabajo de doctorado ha sido analizar esas imágenes para entender qué es lo que está pasando con los pingüinos. Y solo en estos, del 11 al 24 van 13 años, y solo en estos 13 años de cambios, yo lo veo. O sea, yo lo veo en las imágenes. Y veo como el patrón, por ejemplo, una de las cosas que he encontrado es que el patrón normal es que, pues yo que sé, sí, claro, en invierno hay un porrón de nieve, la nieve se va derritiendo, vienen los pingüinos, la terminan de derretir, se reproducen, sacan adelante sus pollitos, todos felices y contentos, y nos volvemos al mar a pasar el invierno otra vez. Pero lo que estamos viendo en los últimos años, cada vez más, y es una cosa que yo noto cuando voy a la Antártida, y luego científicamente es una cosa que he podido demostrar que está afectando a los pingüinos, es que cada vez hay más nieve durante la temporada. O sea, la nieve del invierno tarda más tiempo en derretirse y a la vez les cae más nieve durante la temporada. Pero es que estamos viendo que llega, y esto ya está dejando de ser una rareza. Yo la primera vez que lo vi dije, ¡qué barbaridad! Pero ya es una cosa que estoy viendo por lo menos todos los años, una o dos veces. Que es que te caiga un mes entero de nieve en una colonia de pingüinos cuando ya han empezado a reproducirse. Y es que los mata. A los adultos no tanto, pero a los huevos, que los huevos de todas las aves necesitan estar a una temperatura constante, de más o menos 38 grados, para que el huevo se pueda desarrollar. Pero claro, si te ha caído 1 metro o 2 de nieve, es que no hay tutía, no hay manera de sacar ese huevo adelante, porque el adulto está enterrado en 1 metro de nieve, y el huevo y el pingüino está derritiendo con su calor esa nieve que le está cayendo encima al huevo. Es que se pierden puestas enteras, se pierden años enteros de reproducción por la nieve últimamente. Y quiero decir, no sé, es que hemos tenido años en los que nosotros no hemos podido encontrar la cámara. Nuestras cámaras las tenemos puestas en lo alto de un trípode de 2 metros. Porque está enterrada. Y hubo un año y está enterrada, que nosotros tenemos la coordenada GPS, nosotros sabemos dónde está, pero no la veíamos, y pensamos, nos la han robado. Pensamos, nos la han robado, esto ha venido alguien, nos están saboteando, y llegamos al año siguiente y no es que nos la hubieran robado, es que miramos las imágenes de la cámara y es que se había pasado el invierno entero tomando fotos oscuras, porque cómo de abajo de la nieve estaría que ni siquiera le llegaba luz. Hostias, chaval. ¿Y qué? ¿Cómo? Y nosotros paseando por encima, ¿sabes? Ya. Al final, ¿qué efectos crees que puede tener? ¿Has visto los efectos allí? Que estás hablando de la nieve. ¿Y qué efectos puede tener ese cambio climático a medio largo plazo en nuestras sociedades? Que lógicamente muchos los vemos ya. Pero en ese medio largo plazo, tú has hablado de 13 años, ¿no? Concreto, Que has ido viendo lo de la nieve. Que a medio largo plazo, ¿cómo crees que nos puede afectar a nosotros? Creo que para nuestras sociedades hay muchas cosas peligrosas, pero lo más peligroso
que tenemos es que nosotros... Lo más peligroso del cambio climático es que por ejemplo, nuestro sistema social, que se basa pues en la agricultura, o sea, nosotros sobrevivimos porque tenemos a un montón de agricultores y de ganaderos que nos están facilitando una comida relativamente barata, de buena calidad, sana, y nosotros siempre tenemos que ir al supermercado a comprarla. Pero este sistema necesita de un clima estable. O sea, tú no puedes ser, por contarte una cosa que pasó este último año en mi pueblo, en Burgondo. Llegó una primavera temprana, porque febrero fue muy cálido y luego marzo también. Entonces todos los árboles empezaron a brotar. Nosotros tenemos unos cuantos nogales. Llega abril y viene una helada tremenda y llegan todos los nogales, todos los brotes, todas las flores, todas las hojitas que estaban saliendo de los nogales, heladas. Heladas que tú las ves y parece que están quemadas como si las hubieran dado con un soplete. No hemos tenido una nuez este año. Entonces, bueno, pues que esto me pase a mí, pues no pasa nada porque nadie depende de esas nueces. No hay ninguna familia que necesite comer de esas nueces. Pero estos son efectos que cada vez vamos a ir viendo, si seguimos así, cada vez vamos a ir viendo más. Y entonces, pues lo que nos pasó el año pasado con el aceite de oliva y el año anterior, que hemos tenido 2 años sin casi producción. ¿Por qué? Porque hemos tenido unas temperaturas en verano tan altas que se nos han achicharrado los olivos. Señor, que se nos han achicharrado olivos en Jaén. ¿Cómo de calor ha tenido que hacer? Sí. Entonces, así ha estado a precio de oro. A precio de oro. Entonces, claro, ¿el cambio climático nos va a achicharrar a todos y nos va a matar? No. Pero nos va a disromper, no sé cómo se dice esto, nos va a ir rompiendo partes de la cadena de suministro, nos va a ir encareciendo la vida poco a poco. Y pues si un año es el aceite de oliva, pues bueno, tira que va. Y otro año son las nueces, y otro año es el trigo, y otro año es el no sé qué, pues tira que va. Cada año vas teniendo una cosita que te va costando más cara, vas sobreviviendo. Pero si el cambio climático sigue a este paso, se nos van a empezar a sumar. Se nos van a empezar a subir los precios. Todas estas cosas que la naturaleza nos ha estado tantos años dando de gratis, nos las vamos a tener que empezar a pagar. Porque es, por ejemplo, hay veces que, pues, los científicos lo llamamos a esto servicios ecosistémicos, ¿vale? Un servicio ecosistémico es algo que la naturaleza te da de gratis, solo porque esté sana, ¿no? Pues agua potable, o sea, tú en general vas a un río que de manera natural y tú en general puedes beber de ese río. Y a nosotros nos cuesta una cosa, o sea, nosotros potabilizar agua en España, como tenemos los ríos no tan contaminados como en otros sitios, no es que los tengamos bien, pero bueno, la puedes potabilizar por muy poco dinero. Sí, pero nosotros, claro, entonces eso es un servicio que nos está dando la naturaleza de gratis. Si nosotros tenemos que ponernos a potabilizar un agua marrón, pues no es lo mismo. O si no llueve. Si no llueve, ¿qué agua potabilizas? Sí, claro. ¿Qué haces? ¿Te la inventas? También eso. Es que no... Y esto es una cosa que la naturaleza nos está dando de gratis. La lluvia nos está dando de gratis esto. Si alteramos el clima y todas estas cosas a las que nos hemos acostumbrado de gratis, las tenemos que empezar a pagar, nuestro sistema económico no lo va a aguantar. Ese es el problemón. Y lo estamos viendo con Valencia ahora, que tenemos los terribles efectos de la dana que hemos tenido la semana pasada. ¿Cuánto nos va a costar reparar esos daños? El gobierno ha dicho que va a dar 10.000 millones de euros. El gobierno valenciano ha pedido 30.000 millones de euros, que va a salir de nuestros impuestos como debe ser. Pero, quiero decir, ¿nosotros estamos dispuestos a que esto nos pase todos los años? ¿A tener que pagar extra por vivir en un clima hostil? ¿O es más barato utilizar todo ese dinero ahora para evitar que esto nos pase todos los años? Y no solo es el coste económico, el coste emocional. Dile ahora a los valencianos que están recogiendo sus cosas de entre el barro que van a tener que pasar por esto cuando termine todos los años. ¿Cómo soportas esto? ¿Cómo soportas esto? Que no solo el coste económico, es el coste vital de vivir en un clima
que no sea estable como lo que hemos conocido hasta ahora, sino extremo. Y decidir en qué mundo quieres vivir es cosa nuestra. Lo bueno del cambio climático es que sí, que va muy mal, pero tú siempre puedes pararlo de ir a peor. O sea, es como meter la mano en el horno. Tú en cualquier momento puedes elegir sacarla. Y aquí yo te puedo ir a peor, pero tú lo puedes elegir sacarla en cualquier momento. Estos puntos en los que estamos, claro, porque ya se supone que hemos avanzado mucho en la problemática. ¿Estos puntos son reversibles? O sea, ¿se puede volver atrás? ¿O ya estamos en ciertos puntos en los que hay ciertos aspectos de, yo que sé, especies en peligro o ecosistemas que se están yendo a la mierda, como el tema de los arrecifes de coral? ¿Hay partes que ya son irreparables? Hay partes que ya son irreparables. Hay partes que ya está. Ya en biología en general y en el funcionamiento de los ecosistemas son un sistema complejo. Un sistema complejo es un término en particular, no es solo que sea un sistema que es complejo, sino que un sistema complejo es como, pues, por ejemplo, un coche, ¿no? Tiene un montón de piezas que entre todas funcionan entre sí para autosostenerse. Un ecosistema es así. Entonces, pues tú imagínate que tú le empiezas a quitar piezas al coche. Y tú le empiezas a quitar, pues yo qué sé, le empiezas a quitar el volante. Hombre, pues es un putadón, pero el coche sigue tirando. Alguno conduce igual, si eres un cuidado. Como salgas a las 8 con el coche, le da igual tener volante que... Sí, con el pavimento de lado. Pero tú le puedes ir quitando piezas y ese coche va a ir funcionando hasta que llegue un punto en el que no pueda más. Y ese coche ya no puede funcionar. Y pues tú lo puedes llevar a un mecánico, pero tú no puedes hacer eso con un ecosistema. Porque tú no puedes, si tú quitas, por ejemplo, a los elefantes de la sabana africana, y imagínate que nos cargamos a todos los elefantes, tú no puedes hacer un elefante. Eso no es posible. Ya. O sea, no, Parque Jurásico no existe. Ya. Entonces, tú no puedes reemplazar algo que has quitado porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Es una cosa demasiado compleja, no tenemos esas piezas. Entonces estamos jugando, es como si tuviéramos a un neandertal jugando con un coche. Entonces, el neandertal tiene que intentar romperlo lo mejor posible porque es incapaz de reponer las piezas que pueda romper. Es un poco así. Te voy a hacer, si te parece, 2 preguntas un poco rápidas, porque son las 8 ya, me cago en 10, cómo ha pasado el tiempo. Te voy a hacer 2 preguntas un poco rápidas, ¿vale? Y luego te va a hacer, David, unas preguntas que solemos hacer a todos los invitados, que son bobadas que no tienen que ver normalmente con vuestros temas, ¿vale? La primera de ellas es, ¿qué es lo más raro, lo más curioso, lo más extravagante, no sé cómo llamarlo, que has visto en la Antártida? Que has dicho, coño... Por lo que sea, por como un comportamiento animal, por el paisaje, Lo más raro que he visto en la Antártida. No sé si será lo más raro, pero quizá lo que más me impresionó fue ver a una orca cazando un pingüino. Eso fue, la verdad, bastante impresionante. Estábamos en la proa del barco y de repente ves un pingüino que está... yendo a toda hostia por el agua, saltando como un loco, y de repente ves que detrás hay 3 orcas persiguiendo al pingüino. O sea, iban rápido, pero no las veías preocupadas. Y ves al pingüino, y de repente ves como una de las orcas se adelanta y se le pone delante, y el pingüino entonces le hace un pedazo de quiebro, porque los pingüinos son muy ágiles en el agua. Nada, no pasa nada, y entonces empiezan las orcas a tirarse a por el pingüino, tampoco muy rápido, ¿no? Pero lo justo, pero le iban cansando. Estaban cansando, entonces, que el pingüino iba por aquí, la orca se le cruzaba por aquí, entonces el pingüino doblaba, pero ya le estaba esperando otra, y el pingüino volvía a doblar, y el pingüino volvía a doblar, y entonces veías la orca que se mete, y el pingüino que se mete, y de repente nada. ¿Algún documental he visto del típico que juegan con ellos, se los pasan, les tiran del hielo y... Bueno, y luego focas... No, lo más impresionante que yo he visto en la Antártida, y es el animal que más miedo me da en el mundo, y yo te juro que me cago vivo cada vez que veo uno, es una foca leopardo. O sea, las orcas, una orca jamás ha atacado a nadie en libertad, pero las focas leopardo me dan un miedo. Foca leopardo. Que no puedo con ella.
Una foca leopardo. Búscalo. Es un bicho, o sea, tú dices, ¡ay, una foquita! ¡Qué cookie! No, esto es un puñetero dinosaurio. Tiene unas mandíbulas gigantescas, una cara de reptil, tiene una cara de dinosaurio y de dinosaurio listo. Creo que pueden llegar a 4 o 5 metros. Hostias, es que en la foto parece más chiquitito. No lo sé, quizá me lo estoy inventando. Pero es un bicho, sobre todo es que es un bicho que se mueve con una... Con la suavidad de una serpiente, tiene una cara de lista que no puede con ella, come pingüinos y los... para quitarles la capa de plumas de la piel, lo que hacen es que les abren, les enganchan de la piel y entonces empiezan a dar el pingüino con el pingüino sobre el agua hasta que le van despellejando para luego comerse el interior. O sea, unos bichos y alguna vez hemos tenido de esto que... Bueno, la primera vez que vi eso fue lo más impresionante que he tenido. Estábamos haciendo maniobras de prácticas de hombre al agua, ¿no? Entonces, pues tú te vas con una Zodiac un día que esté calmado y tú te vas con un traje impermeable, con un traje seco y te tiras al agua y entonces otros te tienen que rescatar. Entonces tú rescatas y practicas rescatando y tú te tiras y practicas que te rescaten, ¿no? Pues hay unas maniobras, unas herramientas, tal. Y total, que estábamos ahí y de repente hay alguien en vigía por si hay focas leopardo. Total, que de repente... ¿Y atacan a los humanos? Nervioso, ¿eh? ¿Atacan humanos? Sí. Joder, pues qué miedo. No para comérselos, pero a veces los atacan, son unos bichos muy listos, te atacan porque son curiosas y entonces pues a lo mejor les parece curioso y quieren ver a ver lo blandito que estás. No te van a comer, no es tu comida, pero claro, ya te han hecho... O sea, quiero decir, sí, era por curiosidad, pero te ha matado igual. O se pone a ver si flotas y te tira para abajo. Es que pueden pasar un montón de cosas. Estábamos ahí en la Zodiac entrenando el hombre al agua, no sé qué por aquí y por allá, y de repente el vigía dice, ostras, no, parad, que nadie se tire, que hay una foca leopardo. Y vemos con la foca leopardo de repente como que se queda así como con los ojitos justo por debajo del agua y de repente se levanta la cabeza, mira para el otro lado y se va. Y se va y es como... ¿Qué comportamiento más raro? Porque las focas leopardo nunca nadan con la cabeza fuera del agua, las focas leopardo van nadando. Y dijimos, qué comportamiento más raro que vaya nadando con la cabeza por encima del agua. Además, cuando... Esto es un poco personificar, pero cuando vio que la habíamos visto. Total, vamos saltando de uno a otro, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente voy y me toca saltar a mí. Este es mi primer año en la Antártida. Y de repente, de esto que voy a saltar, me doy la vuelta y está la foca leopardo por el otro lado de la Zodiac. Nosotros estábamos mirando todos al lado por el que nos estábamos tirando y la foca leopardo tenía la cabeza asomada por encima de la Zodiac viendo lo que estábamos haciendo desde el otro lado de la Zodiac. Claro, tuvimos que abortar porque era una foca demasiado curiosa pero es que yo estaba a puntito de saltar al agua y mira, la impresión de ver ese cabezón gigantesco ahí al otro lado de la Zodiac cuando me iba a tirar, vamos. Claro. Eso es, yo creo que lo más curioso y lo más impactante que me ha pasado. Ahí sí que te viste por tu vida, ¿eh? No porque no llega a saltar, pero te digo que llego a saltar y me veo la foca aquí al lado en el agua. Buah, a mí me da un infarto y me quedo ahí y le digo, mira, te lo he puesto fácil. Pero pues como. Y la segunda. Tenía que haber limpiado el traje seco. ¿Cuál. ¿Qué mito hay de la Antártida? ¿O qué falso mito? ¿Qué se cree de la Antártida así en la Vox Populi? Que sea un mito y que puedas desmitificar aquí. Algo que pueda desmitificar. Quitando lo del cubo de hielo ese del Tartaria, ¿eh? Ya, sí, claro, no, bueno, es que eso. No sé, yo te diría. Espera, por llevármelo un poco a mi terreno, te diría que es que los pingüinos son cookies. ¡Ay, los pingüinos! ¡Qué cookies son! Y es como de, a ver, son muy bonitos. Pero huelen mal. Y cuando tú los ves, a ti no te da una impresión de cookies. Primero pasan de ti. O sea, el pingüino pasa de tu culo, tú pasas por al lado del nido y salvo que pases muy, muy cerca, te mira así y eso sí te mira. Pasan de ti completamente. Porque todos sus depredadores son aves que vuelan, entonces un bicho que anda no le dice nada. Y sobre todo lo que son es que son unos trabajadores durísimos. O sea, a mí lo que me ha fascinado es lo duros y lo resistentes y lo que aguantan esos cabrones. Son tremendos. O sea, yo he visto a pingüinos
estar incubando el huevo, y tú le ves al pingüino que le ha debido atacar una foca y tiene una herida así, a lo mejor, de lado a lado del pecho y de la tripa, que está sangrando, y ves al pingüino ahí, que no, o sea... Como la Guardia pues, Real está inglesa. pasando, pero está ahí. He visto a pingüinos caerse por un barranco, de repente se ponen de pie, se sacuden así como ¡buf! ¡Madre mía, vaya día! Y se ¿Qué tropezón más tonto? ¡Qué tropezón más tonto! Y los ves caerse, y los ves que les ataquen las focas, y los ves intentar llegar a tierra en una zona donde haya mucho oleaje, y que las olas les vayan rebotando contra las piedras, y nada, se levantan y se ponen a trabajar. Son unos currantes, son unos trabajadores, son unos... ¡Buah! Son tremendos. Son otra cosa los pingüinos. Nada de un bichito cookie blandito, son durísimos. Vale, pues si te parece, Sony 10, como tenías que marchar a y cuarto por no robarte mucho más tiempo, que al final no nos hemos dado ni cuenta, y hora y cuarto casi. Que te haga David las preguntas rápidas que solemos hacer, y te vamos a hacer también una pregunta que te dejó la invitada anterior, ¿vale? Tú le vas a tener luego que dejar una pregunta a la invitado del próximo día. Ya ves. David. Se me había olvidado, que ahora las preguntas del programa eran 4. A ver, una de ellas es si recuerdas el sueño más extraño que hayas tenido en tu vida. El sueño más extraño que haya tenido en mi vida. Bueno, a ver, yo de lo que más orgulloso estoy de haber soñado es que yo soñé con Inception, o sea, con Origen antes de Origen. O sea, yes. Esto yo lo voy contando por ahí. O sea, hombre, es que a mí cuando de repente vi Origen, yo me llevo una decepción. Porque digo, pero si esto lo tengo en casa. Esto me ha pasado, no es que me pase frecuentemente, pero me pasa de vez en cuando. Quizás, o sea, no te sabría decir exactamente cuál es la situación, pero pues alguna vez, pues yo que sé, sueño que me levanto y que llego a clase y que como que me quedo dormido y entonces me despierto, pero vuelvo a estar en la... O sea, cosas así. O sea, tú tienes sueños de Christopher Nolan. Ricky Morty. Yo tengo sueños de Christopher Nolan. Fumamos lo mismo. Vamos. Vale, la siguiente. A ver, la otra es si tienes alguna fobia. ¿Alguna fobia? Que no una Zodiac, que te hayas llevado de allí de algún viaje. ¿Alguna Zodiac? No. A las alturas, a las profundidades, a algún insecto, algún animal. No, así no. En general tengo un poquito de lo que dicen esto de la tripofobia, de si los agujeros y tal. Todo eso me sienta un poco regu, pero... pero no, así como una cosa que yo diga, no puedo. Lo paso mal con las denteras, con las cosas que chirrían y tal, pero fobia sí. También es verdad que cuando eres biólogo de campo es que todo al final es que se te tienen que acabar quitando todas las fobias porque es que si no haces nada. O sea, puedes ver una foca leopardo, pero hacer así en el techo del coche te da cosa, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, mira, un poco a las alturas. Cuando estoy así en la gente que le yo me encantaría tirarme en paracaídas. Yo digo, yo te espero en el bar. Mejor no. Se tiró María en Huesca de la tirolina esta más alta y más larga de no sé qué y más rápida de no sé cuántos y no sé cómo. Y digo, no te preocupes que yo te grabo, te espero abajo, venga. Claro, yo estoy dispuesto a ser... Estoy dispuesto a ser tu pareja comprensiva y apoyarte, pero ahí no subes a mí. Vale, y la última de las del podcast así de siempre, de los 20 años que llevamos en emisión, es: ¿tienes algún TOC o alguna manía? ¿Alguna manía? Sí. Un TOC, joder, pues... Me puedo poner ejemplos, que yo como tengo muchos. Sí, ostras, pues no, ¿qué tienes tú? Bueno, espera, que te hago yo la lista y le conozco de hace 2 meses. Te podría decir el que llevo diciendo 3 programas, pero no, voy a ser más específico. Yo, por ejemplo, la leche solo la puedo beber en taza. En vaso no me gusta. O sea, no es que no me guste, pero buena. Es que no, o sea... Y hay veces que a lo mejor estamos poniendo la mesa para cenar y Sara, que es mi pareja, sin querer,
me pone un vaso y yo me voy a la cocina, aunque esté sentado ya con toda la rabia que da, me voy y digo, no, me voy a la cocina, me llevo el vaso, cojo una taza y la traigo. Y como Hostia, eso, tengo miles. No, así como... También es verdad que yo de pequeño tenía muchas de esas, ¿no? Pero me las he ido quitando más que nada porque son una pesadez y yo... mira, es que buena gana tengo yo de hacerme la vida un poco más complicada. No, gracias, yo ya estoy bien. Pero sí, yo tenía cosas como lo de que las cosas tuviesen que quedar, por ejemplo, si hay un número par de cosas que queden como no, perfectamente emparejaditas, ¿no? Si hay un número ¿no? simétrico y cosas así, eso antes me daba más. Ahora me da un poco igual. Hostia, tenías un toque también cuando salíamos aquí al patio, que era... No se podía levantar antes de 1 de la tarde el cabrón. Dormía, me cago en... ¡Qué envidia! Bendito toque. Ojalá lo siguiera pudiendo tener. Sí, yo encima que toda la vida he dormido fatal y me he levantado muy temprano. Joder, os envidio que... De toda la vida, sí. Vale, y ahora si te parece te dejo la pregunta que dejó la invitada anterior, que era... ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas de la cama? Es lo primero que hago cuando me levanto de la cama. Normalmente lo primero que hago es ir al baño a mear porque siempre me estoy meando como un señor mayor. Es que además, yo, mira, quizá no es un toque, pero sí que es una costumbre, ¿no? A mí me gusta irme a la cama con el vasito en la mesilla de noche, tal, y siempre pues estoy bebiendo antes de acostar y tal, y siempre me levanto meándome como un señor mayor. Muy bien. Pues, como Lucía, yo creo que Lucía contestó lo mismo. Vale, pues si quieres para terminar. Sí, yo creo que justo lo mismo. Para terminar, si quieres, déjanos. No te vamos a decir quién es el siguiente o la siguiente invitada. Entre otras cosas, porque también a veces lo improvisamos, aunque parezca que no. No lo sabemos. Yo te haya avisado, Nacho, con 2 o 3 meses de antelación. Claro. Déjanos una pregunta para el siguiente o la siguiente invitada. Puede ser absolutamente lo que tú quieras, ¿eh? Absolutamente. Pregúntale. ¿Alguna vez ha tenido almorranas? Claro, ¿no? ¿Dónde? ¡Buah! Hostia, buenísimo. ¿Cuál es su peor experiencia con una diarrea? ¡Oh, Dios mío, chaval! Puede ser suya o de un amigo, una situación... Vale, perfecto, lo veo bien. Un poco escatológica, pero oye, aquí se habla de ciencia y de lo escatológico también. De hecho, si hablara yo solo, probablemente hubiera más escatológico. Yo recojo cacas para la ciencia, o sea que no... Bueno, Nacho, pues muchas gracias por pasarte este ratito. Oye, yo personalmente espero verte pronto. Avísame cuando estés por aquí. Y nada, que vaya todo muy muy bien. Cuídate. Si necesitas algo porque mandes las cosas para acá o lo que sea, pues ya sabes. Y lo dicho, muchas gracias por pasarte. Un aplauso. Gracias por invitar, chicos. Que me lo paso muy bien. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Chao. Hasta luego, chicos.